Génesis 38, 1 al 26. Lo leemos, yo lo voy a leer acá de una versión más actualizada, usted lo sigue ahí. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, ¿sí? La hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige, al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales, usted léalo, ¿sí? Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Versículo 12 dice, unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timat para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timat para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naín, la cual está rumbo a Timat. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. Pero ¿qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito? Preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres? Respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con tu cordón y el bastón que llevas. Diga sello, cordón y bastón. Entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naín? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazme reír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas, que fue quien me dejó embarazada, Fíjense bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Queremos que vos nos hables a nuestro corazón, Señor, y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, gracias la recibimos con temor, con temblor, con reverencia. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibimos haciendo un momento. Una historia de película. ¿Alguna vez la han escuchado? Los que más viejos en la Biblia la habían escuchado, pero es una historia de película.
Se la voy a contar en un momento, pero la Biblia, lo que me gusta de la Biblia, la palabra que no esconde nada, ¿sí? Habla las cosas buenas y las cosas malas, perversas que pasan, no esconde. La Biblia no te esconde nada. Las historias más terribles están en la Biblia. Esta es una de ellas, ¿no? Algo terrible, pero lo lindo, lo bueno de la Biblia es que no esconde el pecado, no es una Biblia, un libro de gente perfecta. Un Dios perfecto, pero de gente imperfecta. No esconde las cosas. Habla las cosas crudas. Usted lo leyó, hay algún versículo que yo no quise leer porque da un poco de pudor leerlos, pero no esconde nada. Y eso es lo bueno de Dios. Dios es un Dios perfecto, pero es un Dios y un Padre de gente imperfecta. Decirle, y ahí está. Amén. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿yo de qué quiero hablar? ¿Sí? Quiero hablar de algo que el Señor dijo que nos separa y hace división entre nosotros y Dios. Usted ya se imagina de qué. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separaba antes de conocer a Jesús de Dios? El pecado. ¿Sí? El pecado. Quiero que vaya a Isaías 59:2. Habla de la iniquidad y del pecado. 59:2. Isaías 59:2. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Pero vuestras iniquidades, esto está hablando del tiempo de la ley, antes que Jesús viniera, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, lo que divide al hombre, a la mujer de Dios, lo que separa a Dios, que es el pecado y la iniquidad, la rebelión. ¿Sí? Ahora la Biblia nos dice que Jesús vino a solucionar ese problema. Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, por lo mío y por lo de toda la humanidad. Lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Estamos de ahí? Entonces, Jesús vino a pagar el precio por el pecado tuyo, el mío, de toda la humanidad. Pero siempre y cuando nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre. Ahora, la Biblia también nos dice que Él de una sola vez y para siempre, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, nos hizo libres del pecado. Y también la Biblia dice que una vez que ya alguien que aceptó, que se pagó el precio por su pecado, pero sigue pecando, dice ya no hay más precio que pagar. Se pagó el precio más alto por el pecado. Dice que aquel que pisotea la sangre de Jesús, cuando sigue pecando, voluntariamente, o sea, no hay más precio. Ya se pagó el precio más alto. Quiere decir que Dios ya lo hizo todo. Ahora, el tema es una decisión nuestra. La Biblia nos habla de que lucharemos hasta la muerte contra el pecado. O sea, el pecado es lo que nos separa de Dios. ¿Qué es pecado? Estoy hablando porque hay gente que nos está escuchando a través de la red y hay gente nueva también. ¿Sí? ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que te separa de Dios, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Lo que dice la palabra y lo hacemos lo contrario. Pecado es aquello que va en contra de las ordenanzas, de las leyes de Dios. Y no vamos a enumerar los pecados. La Biblia habla de las obras de la carne, pero habla de los pecados. Alguna vez habló de los pecados capitales, hay de pecado de muerte y no de muerte, dice la Biblia, pero todo es pecado. Pecado es aquello que ofende a Dios y va contra las leyes de Dios. Cada uno sabe. Y algunos hablan de pecado más grande, pecado más chico. Todo es pecado. Todo lo que hacemos que ofende a Dios es pecado. ¿Amén? Y todos sabemos que no somos perfectos y que la solución para nosotros pagar ese pecado era imposible si Cristo no moría en la cruz. Era imposible nosotros acercarnos a Dios si no íbamos y Cristo moría en la cruz del Calvario y aceptábamos. Cuando aceptamos a Jesús, pidió perdón a Dios por sus pecados, ¿sí? Y aceptó el precio que se pagó por su pecado. ¿Estamos ahí? Ahora, también la Biblia dice que el que sigue pecando pisotea la sangre de Cristo porque ya no hay más que pagar por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda? A nosotros a luchar contra el pecado. ¿O no? Alejarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con eso en mente, ¿sí? El pecado es lo que nos divide y el pecado nos separa de Dios. Si uno sigue pecando, uno se separa de Dios, no del amor de Dios, no de la gracia, no estoy hablando de eso, pero sí dice que cuando habla de su rostro para no ir, del rostro de Dios. Cuando habla del rostro de Dios, habla de muchos beneficios, de muchas cosas de parte de Dios. No tengo el tiempo para entrar en eso, pero muchas veces el pecado nos pone velos, no nos deja ver las bendiciones de Dios, no nos deja ver lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Estamos de ahí? ¿Amén? Estos temas hoy en día son, como siempre digo, son poco populares. ¿Sí? Son poco populares porque nos gusta que nos hablen de lo que Dios va a hacer con nuestra vida, las promesas, pero si yo sigo pecando y no hay temor de Dios, me temo que muchas cosas no las voy a poder disfrutar. ¿Amén? Entonces, tenemos que tomar conciencia. La Biblia dice que Dios viene a buscar una iglesia
sin mancha y sin arruga. Y una iglesia santa. Y la iglesia somos todos nosotros, sin pecado. Amén. Entonces, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad todos los días alejarnos del pecado. ¿Sí? Debería procurar vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. ¿Vamos a errar? Seguramente errar. Pero por involuntario. Pero otra cosa es cuando ya se convierte en iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que yo hago un pecado continuamente y sé que está mal y lo sigo haciendo. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Amén. ¿Por qué tomé esta palabra? ¿Sí? Habla de un hombre llamado Judá, el cuarto hijo del patriarca Jacob. ¿Sí? Lea la historia. El cuarto hijo. El primero era Rubén. Pero Judá era alguien especial. Alguien especial. Porque cuando uno va a Génesis 49, del 9 al 11, cuando Jacob da la bendición a todos sus hijos, ¿sí? 49, creo que lo lea. Quiero entrar en tema, le estoy poniendo fundamento para que ustedes entiendan. Empieza por el primero, que es Rubén, después sigue por el segundo, por el tercero y llega al cuarto hijo, que es Judá, este hombre. ¿Amén? Dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Está hablando como un cachorro de león, está hablando que es alguien poderoso, está hablando que alguien le habla de reinado, le habla de gobierno. ¿Amén? ¿Sí? Fíjese que esas promesas tenían que haber sido para Rubén el primogénito, pero se las da a él, el padre. ¿Por qué? ¿Sí? Fíjese lo que dice, no será quitado el cetro de Judá. Cuando habla del cetro, habla del gobierno, del reinado. Estaba profetizando que el reino, que Jesús iba a venir de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Entonces, ni el legislador de entre sus pies, cuando habla el legislador habla del gobierno, era el que iba a traer la ley, el que iba a traer el gobierno, tremendas promesas hay sobre la vida de Judá, perdón. ¿Amén? Entonces, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando habla de Silo, cuando habla del rey, está hablando proféticamente de la venida de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Dice, hasta que venga Jesucristo, Judá no va a faltar rey en la casa de Judá. No va a faltar hombre de gobierno, hombre y mujer de gobierno. Tremendo la promesa que tiene Judá. Pero este Judá que acá se le da la promesa es el mismo que anteriormente le pasó lo que pasó en la historia, que ahora voy a entrar en eso. Y es lo que me quiero detener. ¿Me está siguiendo? Entonces, sabemos quién es Judá. Dice, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, volviendo a Génesis 38. Judá, como ya le dije, es el cuarto hijo de Jacob. ¿Amén? La historia dice que Judá se aleja de su familia, se va de la casa de su padre, y ahí conoce a una mujer cananea, una mujer con la cual él no se tenía que casar, porque antiguamente no estaba permitido casarse con una mujer de otro pueblo, pero él se va y se casa con una mujer cananea, dice la Biblia. La Biblia es específica, ¿sí? Y dice que ahí tiene hijos, tiene 3 hijos, como dice la historia, el mayor, el del medio y el menor. El primero se casa con una mujer, con una llamada Tamar. Dice que este hombre era malo y Dios se lo lleva porque era malo, era una persona perversa, dice la Biblia. El segundo también muere y le quedaba un tercer hijo, pero era muy pequeño. Entonces él le dice a su nuera, dice, bueno, quédate viuda hasta que nazca mi hijo mayor, porque por ley, o sea, si no había tenido hijo, no había tenido descendencia, el que seguía de los varones se tenía que casar con esa mujer. Se tenía que casar con esa mujer y darle hijos, darle descendencia. Era muy importante la descendencia en aquel tiempo para los patriarcas. ¿Me está siguiendo? La ley no es que la estaba haciendo algo más, la ley lo permitía. ¿Amén? Entonces dice que se casa con el segundo, tampoco no quiso, porque dice que el segundo no quiso tener descendencia a nombre de su hermano. Egoísta, no quiso darle descendencia. También Dios se lo lleva, porque eso no agradó a Dios. Y dice que el tercero era pequeño. Entonces, esta mujer se va con una promesa de su suegro, diciendo, bueno, cuando mi hijo menor crezca, se te toma por esposa y ahí vas a tener descendencia. Porque era una afrenta, era algo, era vista mal una mujer que no tenía descendencia en el pueblo de Dios. Entonces era una promesa que le hace. Pero él, como dice la Biblia, él no quería darle a su hijo. O sea, él estaba pensando en no hacerlo. ¿Amén? Y estaba en falta delante de Dios. Entonces dice la Biblia que él pasa el tiempo, la promesa, el hijo menor crece, no se lo da, no cumple la promesa de este suegro, y esta mujer, llamada Tamar, dice que planea algo y agarra ese
se saca su traje de viuda, su vestidura de viuda, y dice que se viste como una prostituta. Y enterándose que su suegro ya era viudo también, iba a trabajar con las ovejas, dice que lo atrae, lo invita y tiene relaciones con él. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Tiene relaciones y dice que él le dice, bueno, ¿cómo te pago? ¿Amén? Dice que, bueno, te voy a enviar un cabrito y dice, pero no, dice, déjame algo en garantía de que me vas a pagar. Fíjese, la historia es tremenda. Y este hombre no tiene mejor idea que dejar su sello, su cordón o su cinto, su bordón y su vara. ¿Amén? Tres signos de identificación más destacados en la antigüedad. Eran los símbolos que identificaban a una persona. El sello era un anillo con un sello. El cinto era y también parte del manto que llevaba esa persona que lo identificaba. Y la vara. Amén. Cuando vamos a la Biblia, los que usaban sello, ese talit, o ese manto, ese borde y una vara, era gente importante. O eran reyes, o eran profetas, o eran patriarcas. ¿Entienden? No era cualquier persona. Entonces lo que cargaba Judá era algo importante, no era cualquier persona. No era cualquier persona. La Biblia nos dice, para llevarlo a nuestros tiempos, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Digan, no sos cualquier persona. Tenés sello, estoy hablando espiritualmente, tenés bordón, tenés cordón, cinto, y tenés, ¿qué? La vara. Ahora voy a decir qué significa cada cosa. Porque dice la Biblia que todo lo que se escribió antiguamente es como ejemplo, es como una sombra de lo perfecto que habría de venir. ¿Estamos? Era como un ejemplo para nuestra vida. Esto es un ejemplo para nosotros. ¿Me está siguiendo? Estoy tratando de resumir lo mejor posible. Porque hay gente que nunca lo escuchó. Ahora, el sello dice que era de arcilla o de piedra en un anillo, ¿sí? En ese se grababa o el nombre o un signo que identificaba a ese patriarca, a ese hombre importante. O sea, en vez de firmar, como hoy en día, agarraba un documento, algo y ¡tac! Le ponía el sello, y eso era legalidad. Legalidad. El sello era importante. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Era como ¿vio lo que es un sello? ¡Tac! ¿Sí? Como una marca. ¿Sí? Identificaba al portador. Era para legalizar documentos. Por ejemplo, ¿se acuerda? Quiero que vaya a 1 Reyes 2, 21 y 21:8, para dar un ejemplo que se hacían con los sellos. ¿Se acuerda cuando Acab se casa con Jezabel? Era el rey Acab, 21:8, quiero que lo busques. Y dice que esta Jezabel agarraba el sello de su marido y firmaba los documentos y mandaba y hacía lo que quería. Bueno, acá no hay ninguna Jezabel, no hay iglesia a Dios. Es como que agarraba la tarjeta de crédito de marido y se la pasaba. Hacía eso Jezabel, ¿viste? ¿Sí? Dice, entonces ella salió, escribió carta en nombre de Acab, fíjate. Dice, y la selló ¿con qué? Con su anillo. Como que era él. Porque era autoridad, era legalidad. Un sello era legalidad. ¿Sí? Lo envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad del mar. Ahí hay un ejemplo que era un sello. La importancia que tenía un sello. Era un hombre importante, un rey. Un rey o un profeta, un patriarca, alguien importante. ¿Amén? ¿Me está siguiendo hasta ahí? Después está el cordón. Era como hilos tejidos de lana o de lino. El cordón, era como un cinturón. ¿Sí? Que se entrelazaban como borlas. Veo las borlas, los pompones así, se entrelazaban y terminaban iban en el cinto del hombre para ajustar, ¿no? Pero también significaba un manto especial sobre la persona, una capa especial sobre la persona. Los hebreos le llaman el talit, el manto. ¿Amén? Ahora voy a explicar, téngame paciencia. Eso se encuentra en Deuteronomio 22:12, quiero que lo vayamos. Deuteronomio 22:12. Necesito explicarle porque si no lo va a entender. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Me explico? Eso era el manto, los flecos, el bordón. Eso es lo que él le entrega. Fíjese todo lo que entrega. Proféticamente hablando es tremendo, no se lo voy a explicar. Por un minuto de placer. Por el pecado. Vamos entrando en tema. ¿Sí? Ahora, también los cordones que ceñían la cintura, ¿sí? Para, como faja, ¿sí? Era donde se ataban las armas. O sea, en ese cinto también, que eran unas bolas y también un cinto, el bordón, algo que ataba y donde se ataba el arma, la espada. Fíjese todo lo que él pierde.
Por un minuto de placer. Le deja su sello, su identidad, ella podría hacer lo que quería con su sello. Le entrega el bolón, le entrega su manto, le entrega el cinturón donde podía llevar el arma. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y también simboliza justicia. El cordón simboliza justicia, de justicia. ¿Sí? Isaías 11:5. Quiero que vaya. Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos. O sea, la justicia, el cinto proféticamente simboliza la justicia. Una persona justa, significaba que era un hombre justo. ¿Amén? O sea, la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, dice que en Cristo fuimos justificados. ¿Qué quiere decir? Puestos correctamente delante de Dios, justos. Ya no somos considerados pecadores, sino justos delante de Dios. Pero este hombre entrega su justicia, entrega su testimonio, entrega muchas cosas. ¿Me está siguiendo? Significa también, luego dice que le entrega la vara. La vara era un palo de madera, una madera tallada, escrita con fechas, con cosas, con promesas de parte de Dios, y que la tenían gente importante. Le doy ejemplo en la Biblia. ¿Quién lo tenía una vara? ¿Quién tenía una vara? Jacob, Moisés, los reyes, los pastores, los líderes. La vara significa liderazgo y gobierno, autoridad. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Levanta la vara y dile al mar que se abra. Simboliza autoridad, liderazgo. Fíjate todo lo que él está entregando a una prostituta. ¿Me está siguiendo? Sigo. Esa es la introducción. Amén. Entonces, la Biblia nos habla que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Que debemos vivir en santidad, que tenemos que ocuparnos en vivir en santidad. Yo debo preocuparme por vivir en santidad y no entregar esas cosas tan importantes que me han sido dadas en el Señor, en el Espíritu. Hoy se ha perdido el temor de pecar. No estoy hablando acá, estoy hablando a nivel general. En el mundo se ha perdido el temor a pecar, a ofender a Dios. Le da lo mismo que no ofender o no a Dios, a la gente. Se ha perdido el temor a pecar. ¿Sí? Hablaba mi esposa cuando Dios le dice a Abraham, dice, dame a tu hijo en el altar. ¿Sabe por qué se lo dio? No porque amaba a Dios tanto, sino porque él tenía temor de Dios. Porque Dios le dice, ahora, cuando termina el capítulo 22, en Génesis, Dios dice, ahora conozco que me temes por temor a Dios. O sea, muchas veces uno no peca o no hace cosas malas, ¿por qué? Por temor a Dios. Porque yo tengo respeto a Dios. Todos tenemos oportunidad de pecar, ¿o no? Pero por temor a Dios, uno lo hace. Pero eso es algo que se nos tiene que revelar, el temor a Dios. Entonces yo cuando tengo temor a Dios, no voy a hablar mal de Alberto, porque tengo temor a Dios, estoy pecando delante de Dios. Y se ha perdido eso. Se ha perdido el temor. Se ha perdido ese temor a Dios. Amén. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que tener temor a Dios. Porque el que teme a Dios se guarda de pecar. Se guarda de ofender a Dios. Y cuando decimos ofendemos a Dios, Señor, perdóname. Ahí automáticamente te arrepentís. ¿O no? ¿No le pasa? Porque podemos fallar también. Pero el temor a Dios te impide de pecar, de ofender a Dios. Diga, necesitamos temor. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Temor a Dios. Temor no es miedo, es respeto, reverencia. Saber que Dios es real, que Dios está en todos lados, que Dios es omnipresente y omnisciente. Todo lo ve, todo lo puede y todo lo conoce. Hasta el corazón, las intenciones las conoce Dios. Yo puedo engañar a mi esposa, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Yo te puedo engañarme a mí, pero a Dios no lo puedo engañar. Entonces, temor. Si yo no quiero fallar a Dios. Temor a Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces, el pecado nos separa de Dios, le dije. Cada vez que personas que pecamos, escúcheme, cada vez que pecamos, que nosotros cedemos a la tentación, cedemos al pecado, estamos entregando algo a cambio. Pecar no es gratis. La gente dice, no, es un minuto de placer, un minuto de lo que cae en adulterio, en fornicación, es un minuto, pero eso te va a costar caro. El pecado a este hombre le costó carísimo. Lo único gratis, como yo digo, hasta cierto punto es la salvación.
pero después de lo demás todo se paga. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Es muerte. O sea, el pecado no es gratis. Había un pastor que decía, muchas veces el pecar es lindo, el pecado muchas veces parece algo lindo, pero su fin es muerte y te va a costar algo. Algo nos va a costar. Porque el diablo te lleva a pecar, porque después sabe que la paga del pecado es muerte. ¿O no? A este hombre le costó tremendo lo que le pasó. Ahora le voy a explicar. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Con el pecado, no, decirle a que con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. Este hombre jugaba con el pecado. La Biblia nos habla acerca de, se me fue el nombre, Sansón. ¿Se acuerdan la historia de Sansón? El ungido, tenía la unción, pero él jugaba con el pecado. Mucha gente que juega con el pecado. No, Dios es bueno. No, Dios es bueno. Dios es amor. Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Hay gente que juega con el pecado. Hay gente que dice, para más adelante, mañana me voy a arrepentir. Mañana, el otro día, el mes que viene, el año que viene voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Cuidado, puede ser tarde. Y no estoy metiendo miedo. Y yo sé que predico un Dios de amor. Pero en este tiempo, uno tiene que tener temor a Dios. Temor de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Y eso es a través del Espíritu Santo que produce eso en nuestra vida. Temor de Dios. Oportunidad de pecar va a tener todos los días. ¿O no? Todos los días. Pero ahí es donde juega la revelación del temor de Dios que yo tengo. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Entonces, todo lo que el hombre siembra, dice la Biblia, eso también segará. Dice Dios, y esa palabra dice también, Dios no puede ser burlado. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre o la mujer ciega, eso también cosechará. Hay gente que dice, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque si no te gusta tu cosecha, alguien dijo, revisa tu siembra. ¿O no? Todo lo que sembramos cosechamos. El que siembra para la carne, dice, cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida abundante. ¿Me explico? Entonces, todo lo que ofende a Dios, el pecado, se paga. Y lo voy a cosechar. Y no solamente lo voy a cosechar yo, sino mis generaciones. Ahora voy a explicar por qué. ¿Amén? Entonces, diga, somos una iglesia con temor de Dios. Amén. Sí, entonces, el pecado siempre tiene un comienzo. Porque decimos, bueno, este hombre cayó, es tremendo lo que pasó con esta mujer, como él cae. Pero no comenzó ahí. El pecado tiene un comienzo. Tiene un pequeño comienzo. Un pequeño luego se convierte en algo grande. Porque nadie, yo siempre digo, nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Eso comenzó con algo pequeño, con un pensamiento, con jugar, con entretener el pecado, entretener pensamientos. Amén. ¿Por qué? Génesis 38:1 dice que, primero nos habla de Judá, dice que se apartó de su familia. Él no debía apartarse de su familia. El patriarca Jacob, su padre, ¿sí?, era el que tenía las promesas y daba las promesas con su padre. Él se apartó de la familia, se apartó del padre. Muchas veces nosotros nos apartamos, nos alejamos de Dios. Y ahí comienzan los problemas. Y usted dice, no estoy hablando de alejarse de la iglesia, estoy hablando de apartarnos de Dios, de apartarnos de los principios, de apartarnos de la palabra, lo que aprendimos. Nos apartamos. Queremos hacer nuestras propias cosas. ¿O no nos pasa? Todo comienza con apartarnos. No, yo me quedo de un poquito. Una cervecita no me hace nada. Un pequeño, esto no me hace nada, es poquito, total, yo sé hasta dónde llego. Cuidado. No se coquetea con el pecado. El pecado es cortarlo a raíz. Decirle, no coquetees con el pecado. Un poquito. Un poquito de esto, un poquito no me va a hacer nada. Ese poquito, un poquito de levadura y se le da toda la masa. ¿Me explico? ¿Sí? Este hombre dice que primero comenzó como apartándose de la familia, apartándose de la promesa, apartándose de su padre. Número 2, dice que se casó con una mujer que no era de su pueblo. Ya ahí arrancó mal. ¿Cuál era lo que tenía que hacer? La Biblia nos dice que no se podía casar con una mujer cananea. Tenía que casarse con una mujer de su pueblo, de su propio pueblo. Pero él, dice, no, yo la voy a convertir. Yo la voy a convertir. No, mejor no me voy a meter ahí porque... No. ¿Sí? Entre 100, una te puede salir bien. De mi experiencia hablo, ¿eh? De liderazgo joven y todo. De 100, una sale bien, 2. Pero la mayoría sale mal. Dígame.
Eso para los solteros. Acá no hay gente. Sí, se casó con una mujer que no era su pueblo. Número 3, falló en educar a sus hijos. Porque dice la Biblia que sus hijos eran perversos. Por eso Dios se los llevó. Wow. Fíjese dónde comienza su pecado. No comienza, no termina. Es el fin el que tiene relaciones con su suegra, con su nuera. Pero ella venía haciendo las cosas mal. ¿Me está siguiendo? Tienen una hora más para que le siga explicando. Porque esto va para largo. Comenzó con cosas pequeñas. Después se fue haciendo cada vez más grande. Porque dice que sus hijos no lo supo educar. Porque sus hijos, dice que eran tremendos sinvergüenza. Dios se los llevó. Uno, porque era, dice, un tipo depravado. Y el segundo, no quería cumplir con la ley. También Dios se lo llevó. Y dice que él tenía miedo por el tercero. Por eso no le quería dar a su nuera el tercer hijo. O sea que él no había hecho las cosas bien con sus hijos. No había sido ejemplo para sus hijos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, le mintió a su nuera. Porque dice que él no le iba a dar a su hijo. Le mintió. Dice, anda tranquila con tu papá, que yo después te doy cuando mi hijo sea grande. Le mintió. O sea que el pecado de él no es ese, comienza de mucho antes. El pecado es algo de a poquito. Primero el diablo sabe, te pone algo lindo. Algo lindo, algo que parece dulce al principio, pero después es amargo. Yo le digo a un pastor que predica, el pastor que hace luna, dice, pecar es lindo muchas veces, pero el tema es las consecuencias. El tema son las consecuencias. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? A veces me está mirando con cara rara. Dice que se apartó del camino. Versículo 16, 38, 16. Se apartó del camino. Es específica esa palabra. Y se apartó del camino hacia ella. Es profético eso. Se apartó del camino. ¿Sabe cuánta gente se aparta del camino de la palabra? Viene bien, pero él se apartó del camino y se acercó a ella. Él tenía un camino por donde tenía que ir. Tenía que llegar a un lado. ¿A qué iba? A alquilar las ovejas. Él tenía que llegar a un lugar. Pero dice que se apartó del camino. Y cuando se apartó del camino, listo, sonó. Dice, cuando te apartás del camino, sonaste. Hay camino, dice, que al hombre parece derecho, parece vida, pero su fin es camino de muerte. Dice la Biblia. Cuando me aparto del camino, de la justicia, de la verdad, del temor a Dios, de buscar a Dios, de adorar a Dios, de decir, Señor, yo te necesito cada día más, ahí estoy propenso a caer en pecado. Y a errarle. Y a sufrir las consecuencias. Si no te apartes del camino, nunca te apartes de Dios, nunca te apartes de la palabra, nunca te apartes del buen consejo de tus padres, el consejo del liderazgo, el consejo de la palabra de Dios, no te apartes. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está siguiendo? Se cree que él frecuentaba prostitutas. La historia dice, porque si fue tan fácil, o sea, era algo que él ya lo hacía. ¿Amén? No es que era la primera vez. Él ya frecuentaba esos lugares. ¿Amén? Pero esta vez le salió mal. No, como Sansón, ¿se acuerda de Sansón? No, esta vez iba a salir victorioso como la primera vez. Jugaba con el pecado. Decía, no, el secreto mío está en que me aten de tantas veces. El secreto mío. Y una vez pensó que se iba a salir como todas las otras veces. Y listo, los filisteos lo atraparon. Él coqueteaba con el pecado. Hay gente que coquetea con, no, Dios es bueno, voy a salir de vuelta, me voy a levantar de vuelta. Y nunca más se levantó. Tengo experiencia y conozco varios de esos. Nunca más salieron de ahí. El diablo los hizo pedazos. Terminaron como payasos del diablo. Cuidado con eso. Cuidado. ¿Sí? Cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo se lo tengo que decir esto. Es mi deber predicarlo. Amén. Es mi deber predicarlo. Pero no para jugar a nadie, porque el primero que tengo que cuidarme soy yo. ¿O no? ¿Estamos? Diga, la palabra es para mí. No le diga es para vos, no, es para mí. Es para mí primero. ¿Amén? ¿Sí? Tenía puertas abiertas. Él tenía puertas abiertas. ¿Sí? Puertas abiertas. ¿Sí? Y Tamar se aprovechó de ellas. Lo conocía su suegro. ¿Usted cree que por qué se vistió de prostituta? Lo conocía. Él tenía puertas abiertas. Las puertas abiertas que yo y usted tenemos, Satanás se aprovecha. Te conoce la debilidad y ahí te hace caer en pecado. Te conoce la debilidad. Por eso es importante cerrar puertas. Decirles, tenés que cerrar puertas. Hay que cerrar puertas. Hay que ordenar. Lo que vos sabés que está propenso del enemigo se puede meter, cerrala. En obediencia a la palabra, cerrar las puertas, porque por ahí el enemigo se mete. Y ahí hace estragos. ¿Amén? Si sabés que tenés una debilidad, cerrá esa puerta. Decirle, Señor, saname en esto. Señor, me gusta empinar el codo de vez en cuando demasiado. Cerrá esa puerta.
Me gusta mirar lo que no tengo que mirar, cerrá esa puerta. Me gusta mirar pornografía, cerrá esa puerta, porque eso te va a llevar a destruir tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cerrá esa puerta, porque eso te va a destruir la familia. Te va a destruir el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, viste que este hombre tenía puertas abiertas. La Biblia me dice que Satanás anda como león rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. Como león rugiente. A ver, y te observa, te manda demonio que te observa. A ver, ¿en qué lo puedo agarrar? ¿Cuál es la debilidad? Ah, la debilidad de esta, le gusta tirar más la lengua de lo normal. Le gusta el chusmerío. O de este, le gusta el chusmerío. Ah, ahí lo voy a agarrar. Le gusta mirar cosas prohibidas. Ahí lo voy a agarrar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La paga del pecado es muerte, diga muerte. Es muerte. Dice que se apartó del camino. Después dice que le da el sello, el cordón y la vara. El pecado siempre te pide algo a cambio. El pecado siempre te va a pedir algo a cambio. Nada es gratis. Nadie peca y se sale victorioso y después no tiene que pagar el precio. A través de estos muchos años que sirvo a Dios, Dios restaura, Dios es bueno, Dios tiene misericordia, pero he visto matrimonios caer en adulterio, restaurarse, pero eso no es gratis. Eso no es gratis. Hay un precio que pagar. El pecado, tarde o temprano, se paga. Y diga que Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Porque pues estamos en tiempo de gracia. Antiguamente el que pecaba, moría, literal. Amén. Entonces el pecado te ata. Amén, se paga. Él sabía lo que entregaba. Amén. Pero no le importó. ¿Usted cree que no sabía lo que estaba entregando a una prostituta? Él sabía. Porque era un patriarca. Era alguien con revelación. Amén. Vendría a ser el... ¿Qué vendría a ser él? Nieto de Abraham. ¿O no? Nieto de Abraham. Estoy en lo correcto, ¿no? El nieto de Abraham. No, bisnieto. Sí, nieto. Él venía de una familia de revelación. Él sabía lo que estaba entregando. Él sabía lo que estaba entregando. Él sabía que eso le iba a traer problemas. Hay gente que sabe que lo que está haciendo le va a traer problemas, pero no se arrepiente. Y acá no hay ninguno. Estamos hablando. Muchas veces somos porfiados. Sabemos que de eso nos hace mal y lo seguimos haciendo. Y no juzguemos, por favor, el que está en adulterio o el que no. Estoy hablando de que cada uno sabe los pecados con los que lucha. ¿O no? Con las cosas, las tentaciones que luchamos. Las obras de la carne que luchamos. Cuando le damos lugar es el problema. ¿No ven? Sí, porque si automáticamente nos vamos a un adulterio, a una fornicación, no. Pero la mentira, no sé, cosas que hacen cotidianas, es pecado también. Es pecado también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante saber qué has entregado para recuperarlo después. Él sabía lo que había entregado. Le importa saber qué has entregado, qué hemos entregado en el pecado para recuperarlo. Eso habla de arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora voy a entrar en cada una de las cosas. Primero el sello, diga el sello. Proféticamente cada una significa algo. Y espero que les sea de bendición. El sello se usaba para, como yo digo, para poner sobre documentos, firmar documentos. Hablaba de legalidad. Era lo económico también. Pero era la legalidad, la identidad. Amén. O sea, cuando él entrega el sello a una prostituta, está arriesgando su identidad, su futuro y el de su familia. Dice, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando una persona, un padre, cae en pecado, está arriesgando, o una madre arriesga su futuro y el de sus hijos. ¿O no? Amén. ¿Cuántos problemas hay con los chicos? Con las drogas, con las adicciones, por padres separados, por padres que hicieron las cosas mal. Y un día vamos a tener que rendir cuentas. ¿O no? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y está bien. Algunos dicen, bueno, yo ya llegué así, no importa, tranquilo. Está la gracia de Dios. Empecemos de nuevo, empecemos de nuevo. Pero de aquí en adelante caminemos en temor de Dios.
Diga, caminemos en temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Está aprendiendo algo? El futuro, diga, mi futuro, está determinado por las decisiones, ¿sí? Por las decisiones que hoy tome. ¿Para bien o para mal? Está determinado por mis decisiones, ¿sí? Un sello indica pertenencia. Diga pertenencia. En las manos de una prostituta implicaba que ahora el dueño de ese sello tenía dueño. Un sello significa pertenencia. O sea, yo tengo un sello, tengo pertenencias. Ahora, ese sello en las manos de una prostituta decía que, estaba diciendo esto, que el dueño de ese sello ahora tenía dueña. ¡Wow! Tremendo. La Biblia dice que el que practica el pecado, que es esclavo del pecado. Juan 8:34, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dijo Jesús. 8:34, Juan 8:34. ¿Está recibiendo algo? Amén. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tiene dueño. Tiene dueño. Es esclavo. Porque ellos decían, si usted lee el contexto, los fariseos aquellos decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Y dice, no son esclavos. Dice, ustedes pecan, y el que peca es el esclavo del pecado. Wow. ¿Cuánta gente es esclavo del pecado? Esclavo de un vicio, esclavo de malas decisiones, esclavo de su pecado, no puede salir. No puede salir, es esclavo de eso. Porque abrió puertas. Pero gracias, diga gracias por la sangre de Jesucristo, que nos hace libres. Siempre y cuando haya arrepentimiento. ¿Amén? Cambios. ¿Cuántos dicen amén? Pertenencia. ¿Sí? La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. ¿Amén? Un sello representa autenticidad. Era auténtico. Eso era inviolable. Era algo auténtico. Autenticidad, diga autenticidad. ¿Sí? Cuando se juega con el pecado, comprometemos esa autenticidad. Somos auténticos, somos hijos. Cuando jugamos con el pecado, estamos comprometiendo nuestra autenticidad. Ya no somos auténticos. Falso. Digo, ser hijo de Dios y vivo en pecado. Eso no es autenticidad, eso es falsedad. Ya es falsedad. ¿Amén? Como los fariseos de aquel tiempo, ¿se acuerdan? ¿Me está siguiendo? Él comprometió su autenticidad. ¿Sí? La falsedad viene a la vida cuando no se reconoce el pecado. Cuando yo lo reconozco, yo soy auténtico. Ahora, cuando yo peco y no reconozco mi pecado, yo digo, no, eso no es falsedad. Lo que menos hacemos es reconocer. Yo no reconozco mi pecado, hay falsedad. Y no hay autenticidad, pierdo autenticidad delante del mundo espiritual, estamos hablando. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Perdemos autenticidad. Luego, un sello también estampa una imagen. Digo una imagen. Porque se cree que era o el nombre o una imagen que representaba a ese hombre. Cuando se sellaba. No sé, una imagen, que sería un caballito, una jirafa, no sé qué, una imagen. Digo una imagen. ¿Amén? Cuando pecamos, entregamos la imagen de pureza y santidad. Cuando yo peco, entrego esa imagen, esa autenticidad, esa imagen de pureza y santidad. Aunque todos me vean igual, en el mundo espiritual no se me ve igual. No soy lo mismo. No es lo mismo. ¿Amén? Entonces, diga una imagen. La santidad es una imagen. La santidad es una imagen. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Luego, cuesta tiempo, dolor y lágrimas recuperarlo por un momento de placer. ¿Escuchaban estos días? El día de ayer. Los que son más viejos se deben acordar. Y me causó tanto dolor y a la vez tanta alegría. Un famoso cantante llamado Juan Carlos Alvarado. Adorador, salmista. Dios usó para reformar la alabanza cuando yo llegué al Señor. Antiguamente era todo corito pentecostal, ¿se acuerdan? Y él trajo una reforma. Dios lo usó poderosamente en las naciones. El hombre, en el año 96, cae en pecado adulterio. Y ayer lo escuchaba el testimonio de él, estaba dando testimonio y contando lo que Dios hizo en su vida, cómo creyó que se le terminaba todo y cómo él explicaba acerca del pecado, de esto mismo. ¿Sí? Y cómo le cuesta hoy recuperar esa imagen.
Recuperar. Dice la Biblia, una mosca en el perfume del perfumista echa a perder todo el perfume. Un error. Da una comparación. Un error en la vida de que vive en santidad echa a perder todo. Un mal testimonio. Puedes vivir una vida de santidad, pero cometiste un error y eso cuesta recuperarlo. ¿O no? Porque van a recordar todo lo poquito malo que hiciste y no van a recordar lo bueno que hiciste. Por eso tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia que tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. ¿O no? No solamente física, humanos, sino de demonios y ángeles. Una nube de testigos. Diga amén. ¿Sigo? ¿Sí? Luego dice que le dio el cordón el cordón, ¿sí? Que es el cinturón, amén, que era para sostener la espada, también, sostener las armas, ¿sí? Sostén del poder, diga sostén del poder, ¿sí? Sostén del poder. Yo puedo tener mucho poder, tenemos poder, tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo tiene el Espíritu Santo? Pero si no hay, como yo siempre digo, carácter, si no hay santidad, si no hay una vida de santidad, una vida lejos del pecado, ese poder, no hay sostén. No se sostiene en el tiempo. Podemos sanar, podemos liberar, podemos profetizar, podemos hacer milagros, señales, pero si no hay carácter, no hay una vida íntima de relación, de santidad con Dios, eso no sirve de nada. O sea, ¿cuántos que sanan, liberan y todo, pero su vida es un desastre? Su vida, o sea, yo puedo cantar lindo, yo puedo hacer un montón de cosas lindo, pero mi vida interior, mi vida familiar, mi vida es un desastre, no sirve. Porque dice Jesús, dice, un día le va a decir, dice, no los conozco. No los conozco. Pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco. Así no le va a decir Jesús a muchos. Ojalá que a mí no. ¿Cuántos dicen amén? Decir a mí no. ¿Amén? Tremendo. ¿Amén? Diga, fuera el pecado. ¿Sí? ¿Cuántos están recibiendo algo? También el cinturón o el cinto era para moverse con libertad. Diga libertad. Libertad de movimiento. Eso habla símbolo de actividad en nuestro llamado, en nuestro propósito. Una persona en pecado no tiene libertad de movimiento, no avanza, no se mueve en su propósito. Está atado. No tiene libertad. El cinto se lo ceñían y eso le daba libertad de movimiento. Pero cuando no tenía el cinto no se podía mover, era diferente. Una persona que está en pecado no se puede mover en su llamado, no tiene libertad. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y a libertad fuimos llamados. Una persona en pecado no tiene libertad. No tiene libertad. No se puede mover, no tiene movimiento, no se puede mover. No hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Símbolo de actividad de nuestro propósito también el cinto. ¿Amén? Después dice que tenía el báculo, o la vara, o el bastón. Era un instrumento, primero de apoyo, sostén y consuelo. Diga apoyo, sostén y consuelo. ¿Qué significa? Significa las promesas de Dios. Significa muchas cosas, eso voy a decir, pero quiero que vaya a Hebreos 11:21. 11:21. Yo lo he predicado esto también. Por la fe Jacob, está hablando de los héroes de la fe, ¿no? Que hicieron proezas. Cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José, y adoró apoyándose en la punta de su bastón. ¿Qué tiene de extraordinario eso? Adoró apoyándose en su bastón. ¿Sabe qué había en el bastón? Las promesas. Estaban escritas las promesas, las palabras de Dios. Adoró apoyándose en las promesas. O sea, cuando este hombre entrega el bastón, está entregando sus promesas. Lo que Dios le había hablado, lo estaba entregando por un minuto de pecado. Lo que Dios le habló, te voy a llevar a las naciones, lo entregan por un minuto de pecado. ¡Wow! Tremendo. Entrega las promesas. Dígame. El bastón era símbolo de autoridad. Símbolo de autoridad. Quien cargaba un bastón de eso, que estaba escrito, tenía fechas importantes, tenía promesas, era un patriarca, una persona de autoridad. No se le daba a cualquiera. Recuerden que Moisés tenía una vara. Los reyes tenían una vara, un cetro, una vara. Es símbolo de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que él entrega cuando le entrega esto a esta mujer? Autoridad. Ya no tenía autoridad ante esta mujer, ni ante nadie. O sea, él vuelve a su casa, vuelve a su familia y le habrán dicho, ¿y dónde está la vara? ¿Dónde está la autoridad? Ah, no, la dejé allá. Ya no tenía autoridad. Ya no tenía autoridad para decirle a sus hijos, para decirle a su familia, mira, hagan esto. No tenía autoridad para nada. Una persona que yo estoy en pecado, no tengo autoridad no tendría autoridad para predicarle esto. No tengo autoridad. ¿Con qué autoridad voy a decirle a mi hijo, no hagas esto si yo lo estoy haciendo?
¿Con qué autoridad? Pierdo autoridad. ¿Y sabe lo feo que se siente? Es muy feo. Pierde autoridad. Él perdió la autoridad. Se la entregó a una prostituta. Por un minuto de placer, por un trato de placer, entregó su vara, su autoridad. Dígame, ¿está recibiendo algo? Quedó sin autoridad ante su nuera. La vara también representa protección personal. El pastor o el líder tenía, o sea que en ese tiempo lo usaban los pastores, también era protección para su vida y para sus ovejas. Con la vara el pastor protegía su vida contra, o se acuerda David, le peleaba contra los osos, leones, ¿sí? Protegía contra leones, pero también su propia vida y protegía sus ovejas. ¿Amén? El pastor protegía sus ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No solo yo quedo desprotegido cuando entrego la vara, sino lo que Dios me dio para pastorear. Lo que Dios me dio para pastorear. Hombres que están acá, padres de familia, madres, Dios te dio para pastorear una familia. Perdés autoridad, perdés protección vos y pierde protección tu familia. ¿Alguien está escuchando algo? ¿Alguien está recibiendo algo? Luchemos contra el pecado. Seamos temerosos de Dios. Yo no estoy diciendo que nadie que esté en pecado, no estoy hablando de una palabra de advertencia. Es importante tener esto. Es importante, jóvenes, todos los que estamos acá, tengamos en cuenta esto. El pecado te separa de Dios. Y esto digo siempre. Dice Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Nada delante de Dios. No hay nada oculto que no sea puesto en la luz. Porque decimos, no, nadie se entera. Dios siempre se encarga de sacarlo a la luz. Pero no para condenar, sino porque cuando yo reconozco, ahí recién puedo arrepentimiento y Dios puede restaurarme. ¿Amén? David, ¿se acuerda que pecó en adulterio y mató a un hombre por una mujer? Y él lo tuvo oculto durante 2 años, se cree la palabra. Pero eso no estaba oculto a los ojos de Dios. De repente viene Natán, el profeta, y le dice, vos pecaste. ¿Pero Dios quería condenarlo? No, Dios quería restaurarlo. Amén. Quería restaurarlo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces, símbolo también, la vara, símbolo de guía y liberación. Se usaba, por ejemplo, cuando la oveja se quedaba entre los arbustos, una oveja se quedaba enganchada, la lana entre los arbustos, que en esa zona era todo arbusto, todo tipo, ¿cómo es la? No me acuerdo ahora. La planta que había, o sea, la sacaba con la vara, el pastor. Con la vara lo usaba era símbolo entonces de guía y liberación, para liberar a la oveja. Al perderlo, quedó preso él y las ovejas. Él no se podía liberar, si quedaba enganchado en algo, y la oveja tampoco la podía liberar. No puedo liberar a otro, no puedo ser de bendición para otro cuando yo estoy en pecado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ya termino. Símbolo de discernimiento. ¿Sí? La vara era símbolo de discernimiento. ¿Qué hacía el pastor? Cuando agarraba, miraba a la oveja con la vara, le abría la lana y veía si la oveja estaba lastimada, si la oveja tenía algún bicho, alguna peste. O sea, con eso discernía el pastor, la oveja estaba sana o no estaba sana. O tenía una lastimadura, estaba sufriendo algo, alguna enfermedad en la piel. ¿Sí? También con la vara contaba las ovejas. ¿No? Pasaban el aprisco y las iba contando, marcando con la vara. Apliquémoslo, ¿sí?, a la vida espiritual. Cuando entregamos la vara, la capacidad de ver la necesidad de la gente, ¿a quién liberamos? ¿O a quién lideramos? Una persona que está en pecado, cuando pierde la vara, pierde la autoridad. Un padre de familia que pierde la autoridad, pierde la capacidad de ver la necesidad de su esposa, de sus hijos. No puede ver cuando hay enfermedad, cuando hay plaga, cuando necesitan ser curados, sanados. Pierde la capacidad de liderar, pierde la capacidad de discernimiento. Le da lo mismo. Tus hijos se pueden estar perdiendo y a vos te da lo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Discernimiento. Discernimiento. ¿Está perdiendo algo? Entregamos la capacidad de ver la necesidad de la gente cuando entregamos la vara. Fíjese todo lo que perdió este hombre. Todo lo que perdió. Amén. Pero dice que cuando él va y dice que le vienen y le dicen, pasa el tiempo y se va. Y vienen y le dicen, tu nuera
está embarazada. ¿Y él qué hace? Sin saber lo que había pasado. Tiene que morir. ¿Juzgó? Porque casi siempre el que está en pecado juzga a otro. ¿O no? Siempre miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro ojo. ¿Sí? Yo cuando hablo esta palabra, yo primero me examino a mí mismo. Primero digo yo, primero yo. Por eso digo siempre, primero es para mí la palabra. Porque siempre examinamos al otro. Ah, aquel está en pecado, aquel hace esto, aquel hace el otro. ¿Y vos? ¿Y vos? No, esto es serio. Porque él enseguida juzgó a la otra persona. Enseguida la juzgó a la nuera. Y la nuera, así es el diablo. Así hace Satanás. Díganle, dice, ¿ven esto que tengo acá? Es el padre de la criatura. Imagina la cara. Así hace Satanás. Pero acá tengo tu vara. Acá tengo tu cinto. Acá tengo tu sello. Y lo tiene agarrado. ¿Pero qué hizo él? Automáticamente dice, yo soy peor que ella. Reconoció su error. Yo soy peor que ella es más justa que yo. Yo soy peor que ella. Reconoció, automáticamente el hombre se reconoció. Y eso es lo que tenemos que hacer delante de Dios. Y reconocernos delante de Dios. Señor, pequé, me equivoqué, erré. Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Y la sangre de Cristo te limpia todo pecado. Porque perfectos no somos. Amén. Pero yo quiero enfatizar en lo que uno pierde cuando uno peca. Cuando uno desobedece a Dios. Es terrible lo que a este hombre le pasó. Imagínese la vergüenza, imagínese lo que el hombre pasó, el momento que él pasó. El pecado avergüenza. El pecado trae vergüenza, trae condenación, y Satanás se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso. Ah, pecaste. Ah, mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. Por eso es importante cerrar puertas. Cerrar puertas al pecado. Por eso Jesús dijo, Satanás, nada tiene en mí. Él no me puede tocar. Amén. Jesús, nosotros a través de la sangre de Jesucristo, todos los días debemos ir a la presencia de Dios y Señor, si hay algo en mí, si hay pecado, Señor, me arrepiento, me humillo. Señor, ordena, como decía David, mis pasos con tu palabra. Señor, enséñame lo que está mal. Dame temor. Si hay algo que estoy haciendo mal, si hay algo que estoy desordenado, yo quiero ordenarme. Esa debe ser tu oración y la mía todos los días. Primero me presento hablando como persona. Yo le digo mi experiencia todos los días. Señor, si hay algo que está mal, limpialo, santificame. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que necesito tu gracia. Si hay algo que estoy haciendo mal como esposo, Señor, como padre, enséñame, Señor, perdóname. Si hay algo que estoy haciendo mal con la iglesia, como líder de la iglesia, como patriarca de la iglesia, Señor, guíame. Todos los días mi oración. Porque yo sé que no soy perfecto. ¿Me está siguiendo? Entonces, es importantísimo entender esto. La paga del pecado es muerte. Es muerte. No es gratis. Pero gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios que tenemos la oportunidad todos los días. Dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Entender que el pecado nos separa. Entender que el desorden, que muchas veces tenemos desorden, porque habla ahí, es otro tema, ¿no? Pero cuando habla en Isaías 59 habla de la rebelión, de la iniquidad y del pecado. La iniquidad es el desorden que traemos generacional. Desorden que traemos de mucho antes. Todos venimos desordenados a Dios, ¿o no? Desorden. Pero acá en la iglesia se te enseña, se nos enseña, y ahí tenemos que ordenar nuestra vida. Pero es una decisión nuestra. Entonces, Señor, ¿qué está desordenado en mi vida? Ahora el desafío es este. La Biblia dice, con esto termino, 2 Timoteo 2, 21 y 22. 2 Timoteo 2, 21 y 22. Dice, si alguien, está hablando del pecado, ¿no? De la fornicación, adulterio, se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, una vasija pura, un instrumento, dice otra versión, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Dice, si alguien se aparta de esto, se aparta del pecado, se aparta de la fornicación, se aparta de lo malo, y tiene una vida de santidad, dice, va a ser un instrumento útil para Dios. ¿Cuánto quiere ser útil para Dios? Tenemos que apartarnos del pecado. Habla de santificación, ¿sí? Habla de santificación, y esa palabra habla en un sentido, habla de lo ministerial, habla de muchas cosas.
Sí, hay gente que quiere ser usado por Dios, pero no se quiere apartar. Quiero ser un instrumento útil para Dios. Quiero ser un apóstol de las naciones. Pero eso te cuesta un precio. Apartarte del pecado. Santificarte cada día más. Yo quiero ser un instrumento para bendecir a mi familia. ¿Cuántos quieren? Apártate. Santificarte cada día más. Y se vas a ser un instrumento útil. Preparado para toda buena obra. Diga toda buena obra. ¿Cuántos quieren hacer buenas obras? Apartémonos. O sea, Dios hizo su parte. Ahora nos toca la parte de nosotros. Yo apartarme. Yo ordenarme. Por la palabra. Otros dicen amén. Diga, yo me tengo que ordenar. No piensen en el que está a tu lado. No. Esto es personal. Amén. Cada uno sabe. Este hombre tenía puertas abiertas. Este hombre sabía lo que estaba entregando. Amén. Colosenses 1:14 dice. Colosenses 1:14. Rápido. La solución. Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, redención. O sea, el perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, en Él tenemos redención, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y uno reconoce y dice, Señor, voy a tu presencia, me equivoqué. Señor, pequé. Señor, lávame con tu sangre, limpiame. Me arrepiento. Dice, tenemos perdón de pecados. Y empezamos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, eso donde abundó el pecado. Hoy abunda el pecado. Dice que sobreabundó la gracia. Es tanta la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que tenemos que vivir pecando una y otra vez. Total, mañana me arrepiento. No. El temor de Dios dice, Señor, hoy me equivoco en esto, mañana no quiero hacerlo de vuelta. No quiero volver. ¿Cuánto han metido la pata con alguno como yo en diferentes cosas? Al otro día no quería hacerlo de vuelta. Porque tienes temor de Dios. ¿O no? ¿Sabes cuántas veces te he metido la pata con alguno de ustedes, de hablarle, alguno después tengo que Señor, perdóname porque le hablé mal. No quiero hacerlo de vuelta. ¿Amén? O cuando le hablas a tu esposa, ninguno hay acá. O le hablas a tu esposo mal. ¿Sí? Señor, perdóname, no quiero hacerlo de vuelta. ¿O no? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto reciben la palabra? Póngase. Bendiciones, te habla el apóstol Hugo Bajenete desde aquí de la ciudad de Coronel Pringles, Argentina, Ministerio Apostólico Internacional Tiempo de Cosecha. Si estuviste mirando este video y fuiste edificado, tu vida fue edificada, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, que lo compartas con seres queridos que también puedan ser edificados. Dios te bendiga, gracias por estar conectado.